principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, voy a ti, tú reinas sobre principados, sentado a la cruz. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, es más borde de tu gran trono. Me postraré, me postraré, reinas sobre principal, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, tú vives hoy y vivirás. Con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, tú vives hoy y vivirás. Corónate, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, soy y vivirás. El vencedor.
Así es, Señor, te coronamos con nuestra alabanza. Tú eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos, Señor, tu fidelidad, y damos gloria y honra a tu santo y bendito nombre, Señor. Aleluya. Qué privilegio el poder estar juntos, el estar reunidos. Lo decimos siempre, lo repetimos, nos extrañamos el abrazo, somos muy de piel, muy de estrecharnos, pero en este tiempo tenemos que disfrutar también otras posibilidades que tenemos, y el poder hoy día compartir con Cristian en vivo. Está Cristian Romo con nosotros, su esposa Norma. Es una alegría, es un privilegio también para nosotros, una tremenda distancia que tenemos en lo físico, ¿no es cierto? Las distancias en nuestro país son bastante extensas. El Señor nos da la oportunidad de estar completamente en vivo y de ser bendecidos también por una palabra. Pero antes de eso queríamos saludar a Cristian, saludar a su esposa, que nos puedan contar cómo han estado, cómo están los hermanos, su familia, todo lo que ustedes quieran, y posteriormente, después recién pasamos al mensaje. Así que, Cristian, Norma, ¿nos escuchan bien? Sí. Sí. ¿Cómo están ustedes? Gracias al Señor estamos muy bien. Ha sido un tiempo hermoso para nosotros como familia, poder deleitarnos en Él, confiar en Él, agradecer todos los días por sus bondades y sus grandes misericordias que ha tenido para con nosotros. La verdad es que todos los días estamos en compromisos, en reuniones con los hermanos, saludándolos. Es verdad, hace falta de vernos, de darnos la mano, estrecharnos, pero qué hermoso es que tenemos este medio donde podemos escucharnos, podemos mirarnos y saber que estamos bien. Gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nosotros, en ustedes y con todo su pueblo. Creo que Dios ha sido grande en bondad y en misericordia. El Señor nos ha guardado a nosotros como familia, como a los hermanos en la comunidad. Es verdad que algunos han tenido algunas dificultades con este virus, pero ya están saliendo y es motivo de gran alegría poderles ver a ustedes, poder compartir con ustedes y expresarles que les amamos. Les amamos y en algún momento estaremos juntos. ¿Cuándo? No sabemos, pero ya viene, ya viene. Gracias. Gracias. Sí. Hola, hermanos querenenses. Damos gracias a Dios por el hecho de poder compartir con ustedes esta tarde. Yo pensé que cuando empezó esta pandemia íbamos a tener dificultades de comunicarnos con los hermanos, pero nunca en la vida había tenido tantas reuniones como ahora. A veces tengo 3 reuniones en el día y con hermanos de diferentes ciudades y países. Y es una posibilidad tremenda la que tenemos con estos medios tecnológicos. Así que nos da gusto poder saber de ustedes. Nos imaginamos que han crecido, han madurado y están haciendo la tarea. ¿Es así? ¿Se escucha? Sí, ahí sí tuve un pequeño corte, pero se había escuchado muy bien. Ok. Así que ese es nuestro saludo para ustedes, Sí, para todos los hermanos y hermanas. muchas gracias, muchas gracias. La verdad que yo me imaginé que estaban igual con harto compromiso, pero sabemos vuestra disposición, porque sé que también todo lo que tú haces involucra a tu esposita hoy en día. Ya los chicos crecieron, pero a ella quizás más, por eso digo ustedes, les involucra todo lo que hacemos, dejamos de hacer
les involucra a ustedes como hogar, así que agradezco vuestra disposición. O sea, sabemos, te hemos escuchado otras veces, tú lo dijiste en algún minuto, en algún lugar, yo lo escuché, morir con las botas puestas, así que aquí estamos con las botas puestas en la casa por ahora, pero también ahí al pie del cañón y cumpliendo con la necesidad. Días anteriores nos han bendecido otros hermanos y ha sido similar el concepto que nos han dicho que ese sentir de servir al Señor, pucha, es algo que supera todo y también se han dispuesto y estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido. Así que yo ahora me voy a ocultar acá en una foto, permanezco aquí y te dejo, Cristian, les dejo completamente a ustedes con el mensaje. Bendición. Vuelvo más ratito. Okay. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra respecto de lo que significa el Señor en nuestra vida, porque para Él todos somos importantes. No hay nadie indispensable, todos somos necesarios. Quiero partir diciendo que, aunque muchos quieran negarlo, lo cierto es que la venida de Jesús a la tierra cambió la historia de la humanidad. Es por eso que la historia de la humanidad se describe de esta manera, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, esta pandemia está marcando un hito en la historia del mundo porque el Señor movió un dedito y paralizó al mundo. Cambió la historia, está cambiando la historia notablemente porque ya no vamos a volver al mismo mundo cuando esto se acabe. Ya será otro mundo, otra manera de enfrentar la vida. Pero nosotros no nos hacemos problema porque tenemos a alguien que nos guía y nos enseña cómo tenemos que vivir. Con pandemia, sin pandemia, tenemos un derrotero y una meta. Desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo y nos rendimos ante su señorío, todo debe haber cambiado. Porque no seguimos a una religión, seguimos a una persona, a Jesucristo, como nuestro Señor. El Señor es el que controla la historia. En el centro del universo hay un trono y sobre ese trono el Padre sentó a Jesucristo y le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este mundo no está a la deriva, hay alguien que controla la historia y ese alguien es el Señor. Esa es la razón por que tu historia y la mía está bajo el gobierno de Jesucristo. Pablo lo dijo en Atenas, donde en aquel tiempo era el centro de la sabiduría, de la filosofía. Dijo algo muy importante a los atenienses, que lo voy a leer literalmente para no equivocarme. Dice: hablando del Dios no conocido o desconocido para los atenienses, vosotros adoráis a un Dios desconocido y yo, dice, voy a hablarles de ese Dios. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a los atenienses que el que fija los tiempos de nuestra habitación en la tierra es el Señor, porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es el dueño y la máxima autoridad. Esto que acabo de leer tiene que ver con el hecho de que cada uno deberá dar cuenta de sus dichos y sus hechos al que es Señor de todo el universo.
En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice algo muy serio que es importante leerlo también. Versículo 11 al 15. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Perdón, me equivoqué. Es 20:11, estaba leyendo 19. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Aquí habla de libros y un libro. Cuando habla en plural, seguramente son otros libros. El libro de las obras que cada uno hizo, y el libro de la vida. Es como la libreta de matrimonio de familia que tenemos nosotros cuando nos casamos para pasar los hijos por el civil, como se dice, y ahí están inscritos. ¿Tú tienes seguridad que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Eso es lo más importante. Pero en aquel día se van a abrir los libros donde está todo registrado. Porque ustedes deben saber que vamos a dar cuenta de cada cosa que hablamos. Por eso Pablo recomienda que no hablemos necedades, porque de toda palabra que salga de nuestra boca vamos a tener que dar cuenta un día. Eso es algo que no debemos olvidar. Entonces, no es bueno vivir descuidadamente, ni tampoco es bueno hablar cualquier cosa, porque de todo daremos cuenta al Señor cuando llegue ese día. Ahora, Jesús no solo es Señor de las naciones, sino que también es Señor de todas las situaciones de la vida. No solo es Señor de los pueblos, también es Señor de toda complicación y situaciones difíciles. Es el Señor de todo el género humano y sobre toda dificultad. También es Señor sobre el coronavirus. No se aflijan porque Él lo tiene controlado. ¿Hasta qué punto permite Él que vayan las cosas? Es lo que solo Él sabe. Tenemos que entender que como Señor de la historia y del universo, Él tiene todo visto de antemano. Él no hace las cosas por casualidad. Además, Dios, el Padre, siempre nos favorece queriendo que apreciemos su proceso hasta que podamos decir con propiedad, convicción y realidad, Jesús es el Señor de todo. De lo contrario, jamás llegaremos a esta dimensión de fe y de revelación a menos que aceptemos este proceso. Tenemos que dar gracias por todo, dice una porción de la Escritura. Y cuando damos gracias por todo, estamos reconociendo su soberanía, su derecho a gobernar. Vamos a ver que la revelación de su realidad vendrá en situaciones que no podemos imaginarnos ahora. De repente uno está metido en alguna situación que no entiende en el momento lo que pasa, lo que eso significa. Entonces, entre la visión de hoy y la realidad del mañana, debemos abrir nuestro corazón ante la poderosa mano de Dios que quiere formarnos, hasta que podamos decir en toda situación y circunstancia, Jesús es el Señor de todo. A veces nos cuesta entender lo que Dios tiene previsto para cada uno de nosotros, porque todos pasamos por cosas diferentes. Vamos a leer en el capítulo 10 de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, a quien se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a los 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras les preparaban algo de comer le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios había limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Aquí tenemos una historia muy linda y a la vez muy enseñadora. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, un jefe militar, pero era un hombre muy piadoso, que daba continuamente limosnas y especialmente favorecía al pueblo judío. Hay que acordarse que en ese tiempo el Imperio Romano estaba reinando y había cosas muy duras de repente con los judíos. ¿Y Pedro quién era? Pedro era un pescador judío que llegó a ser un gran apóstol del Señor. Cornelio, de acuerdo a la historia, era un gentil, es decir, no era judío. Todos los que no eran judíos se le llamaban gentil, pero que temía a Dios. Esto es muy destacable, no se dice en la historia de Cornelio cuándo y cómo conoció a Dios, dado el hecho que nadie había llegado a este hombre hablándole de Dios. Es una historia intrigante e interesante. Ahora, el comportamiento de Pedro como apóstol, él trata de Dios con él a través de la visión del lienzo que descendió del cielo. Era una enseñanza bastante fuerte porque los judíos no comían ciertos tipos de animales y por eso él le dijo al Señor. Lo curioso es que él reconoce a Jesús Señor y le dice: Señor, de ninguna manera voy a comer, porque nunca he comido nada inmundo y no lo voy a hacer ahora. Él no se da cuenta con quién estaba tratando. Y el Señor insistió 3 veces con el lienzo y los animales. Y él no entendía mucho lo que estaba pasando. Claro, era las 12 del día, la hora sexta era las 12 del día. Tenía hambre, seguramente el olor de la comida que subía a la azotea, desde donde cocinaban, le llegó a su nariz y le dio más hambre. Y entonces de repente llegan estos hombres a buscarlo desde la casa de Cornelio y golpean la puerta y el Espíritu le dice a Pedro: tienes que bajar porque te vienen a buscar. No tienes que rechazar esta invitación. Y Dios, como es misericordioso y tiene paciencia, tiene un trato delicado
con todos sus siervos e hijos. El Señor le había dicho a los discípulos, id por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. No te importe qué nación sea, todas las naciones necesitan a Dios. Pero Pedro y los demás apóstoles resistieron inicialmente ir más allá de la etnia judía con el evangelio del reino. Finalmente, después de recibir una visión sobrenatural de parte del Señor, Pedro fue persuadido a ir a la casa de Cornelio. Cuando llegó, la presencia de Dios ya estaba allí en esa casa. Pedro fue asombrado. Si queremos aprender cómo evangelizar desde la casa, leamos este pasaje muchas veces, porque Cornelio tenía tal interés en conocer más al Señor que convocó también a sus parientes, a sus amigos íntimos. Debe haber habido un número bastante considerable de personas. Y él se dio cuenta que el Señor estaba allí, pero hizo una declaración un poco fea para los demás. No saben cuán difícil y cuán ilícito es para un judío entrar en la casa de un gentil. O sea, ese fue un saludo nada agradable, pero era tal el deseo de Cornelio y de los que estaban allí de escuchar de Dios, que pasaron por alto esa ofensa, porque realmente era una ofensa. Y cuando recibió la visión, ahora recién viene a darse cuenta. Cuando llegó allí, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y le hace lo justo, Él lo acepta. Vamos a leer un poco más. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron. Desde el 33. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él
después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Veamos lo que nos dicen los versos 34 y 35 que ya fue leído. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo es acepto. ¿Qué entendimiento le vino a Pedro? Ahora entiendo. Ahora me doy cuenta de qué se trataba la visión que el Señor le mostró. Ahora, si nosotros pensamos un poco, la jornada de Pedro no fue solo de Jope a Cesarea. Había comenzado en la barca de su padre a orillas del mar de Galilea. Desde el momento que Jesús le llamó diciéndole: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Él estaba con su hermano, así que le dijo a los dos que le siguieran. Y la verdad es que un pescador, ¿qué sabe? Un pescador sabe de pesca, de redes, de barco, de todo aquello que tiene que ver con la pesca. Cuando Jesús le dijo a ellos: yo los haré pescadores de hombres, ¿se imaginan ustedes lo que pasó por su mente? Tal vez imaginaron un hombre metido en una red o un anzuelo en la boca, porque era todo lo que ellos conocían. No dijeron nada, pero se quedaron con esa palabra que Jesús le dijo. Desde Galilea hasta Jope, Pedro fue preparado para un momento de revelación que desataría el Evangelio en toda una nueva raza y nación. Jesús le había dicho en Mateo 16 que Él le entregaba las llaves del reino. Y cuando fue el día de Pentecostés y se manifestó el Espíritu Santo, Pedro abrió la primera puerta para los judíos. La llave del reino fue abierta allí para todos los judíos. Y ahora en la casa de Cornelio se abría para todos los que no eran judíos. Dios es maravilloso y tiene planes perfectos. Y en esta revelación que Pedro recibió, había algo muy grande, porque esto trascendía al lugar donde estaba Pedro, trascendía desde Galilea, trascendía desde Palestina a todo el mundo hasta nuestros días. En ese momento, en la casa de Cornelio, después de años de seguir a Jesús, después de la visión en Jope, y después del testimonio de Cornelio, Pedro pudo decir: ahora entiendo que Él es Señor de todo. Ahora significa que había entendido en ese momento, no antes, no cuando Jesús sanó al siervo del centurión y alabó su fe, ni siquiera en Pentecostés, cuando el mismo Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y luego había predicado. El camino que lo llevó hasta ese momento de la verdad y revelación no fue corto, no fue fácil, tampoco fue aparejado con respuestas perfectas. Pero mucho antes de ese iluminado ahora, Jesús había sido el Señor de la historia de Pedro. Mucho antes de ver a Cornelio como un apreciado convertido, Pedro tuvo que pasar por la experiencia de su sendero pedregoso. Antes de conocer a Jesús como Señor de Cornelio, Pedro tuvo que conocerlo como Señor de su propia historia. No hay duda, Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el alfa y omega de nuestra historia. No se puede decir realmente que sea Señor de la historia si no se cree que Él sea Señor de la historia personal. Jesús era el Señor de la historia de Pedro. Jesús le hizo un llamamiento. Le dijo: ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro lo siguió sin echarse atrás. ¿Cuál es el llamado que el Señor te ha hecho a ti? Porque seguramente te llamó el Señor con un propósito. Pedro estaba allí en la casa de Cornelio ese día, no porque siempre hubiera tenido razón,
sino porque siempre había estado ahí con Jesús. Estaba ahí cuando Jesús le dijo, sígueme. No era gran cosa, era un pescador, pero estaba ahí. Estaba en el Sermón del Monte, como un humilde pacificador, aunque no era tan pacífico Pedro, pero estaba ahí. Estaba ahí en la alimentación de los 5.000. Tenía poca fe porque cuando Jesús dijo, ¿qué tenemos? Los discípulos dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús le dijo, denle de comer ustedes. Y ellos dijeron, pero esto no se puede comprar alimento para tanta gente. Pongan en mi mano lo que tienen. Y le trajeron los 5 panes y los 2 pescados. Y Jesús oró al Padre y fueron multiplicados. Qué tremendo milagro. Él le daba a los discípulos y el pan no se acababa, ni el pescado tampoco. Y además sobraron 12 cestas llenas de pan. Allí estaba Jesús en la alimentación de los 5.000. Tenía poca fe, pero estaba ahí. Estaba en el monte de la transfiguración. Habló fuera de tiempo, que el Padre tuvo que hacerlo callar un poco. Él quería hacer 3 enramadas, pero Dios el Padre dijo, ustedes tienen que oír a mi Hijo. Él es mi Hijo amado. A Él oír. Estaba ahí en el aposento alto, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. No quería que le lavara los pies, pero estaba ahí. Estaba ahí en el huerto de Getsemaní acompañando a Jesús. Se durmió, pero estaba ahí. Estaba ahí cuando tomaron preso a Jesús. Usó su espada incorrectamente. Jesús le dijo, guarda tu espada, Pedro. No es así que yo funciono. Si quisiera que me defendieran, habrían cientos de ángeles aquí defendiéndome. Pero ese no es el camino. Estaba ahí en el juicio de Jesús. Mintió, negó, juró, lloró, pero estaba ahí, mirando de lejos a Jesús. Estaba ahí en la crucifixión. La siguió de lejos con mucha aflicción, pero estaba ahí. Estaba ahí cuando María anunció la resurrección. Se sorprendió, pero estaba ahí. Estaba ahí en Galilea cuando apareció Jesús. Y le dolieron las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Pero estaba ahí. No fue fácil para Pedro. Él había negado 3 veces a Jesús. 3 veces Jesús le preguntó si le amaba. No era un desquite de Jesús, sino que era una cosa que Pedro tenía que entender. ¿Y cuál era esa cosa? Después que le decía a Pedro, si te amo, Señor, él le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué quería decir con eso? Que no tiene ninguna garantía el Señor con nosotros, sino que le amemos de verdad. Si le amamos de verdad, vamos a cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Estaba en la ascensión y la gran comisión, cuando Jesús se despedía de ellos. No entendía plenamente todo lo que estaba pasando, pero estaba ahí en Pentecostés, ebrio de alegría y de poder. Gloria a Dios que estaba ahí. Y estaba ahí en la casa de Cornelio. No era su costumbre entrar a la casa de un gentil, pero estaba ahí, obedeciendo al Señor. Pedro no siempre tenía la razón. La verdad casi nunca la tenía. Pero no se iba, estaba siempre ahí. Siempre estaba ahí generalmente. No se iba, porque fue tratado fuerte por el Señor. Un día que dijo, no vayas a Jerusalén, no te acontezca a ti, Señor, que te vayan a crucificar. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Pero Jesús no se refería a Pedro, se refería a Satanás, que estaba detrás de esa reflexión. Es importante ver la historia de Pedro, pero tenemos que ver nuestra propia historia. Pedro estaba ahí primero y tenía que ser corregido siempre, pero nunca se hubiera rectificado si no hubiera estado ahí. Porque estuvo ahí en la casa de Cornelio, pudo decir, ahora entiendo. No se llega a ese ahí porque se tenga siempre la razón, se llega ahí
porque se está siempre dispuesto. No se llega ahí solo oyendo, se llega ahí obedeciendo a Jesús. Si estás ahí con Él, Él te puede enderezar. Si no estás ahí donde deberías estar, jamás entenderás. La comprensión no viene solo por oír, sino por obediencia. Otra vez reitero, Jesús es Señor de la historia. Si lo sigues, cuando Él te llama, te reprenderá cuando estés mal. Pero porque estás ahí, te amará por eso. Yo prefiero estar en la presencia de Jesús y que me reprenda que no estar ahí. Jesús es el Señor de mi jornada. Le debo mi historia. Tomé el sendero y Él tomó mis pecados. Yo no estaba físicamente en Galilea, ni en el Calvario, ni en la Pascua o Pentecostés, pero en mi propio proceso histórico estaba ahí. En el año 1960, cuando apenas tenía 14 años, Dios me habló a través de un siervo suyo de Noruega en una gran conferencia y estaba ahí. En el año 61 nuevamente el Señor me habló, esta vez por un siervo de Dios venido de Suecia, y me dijo lo mismo que el anterior, y yo estaba ahí. Ese mismo año, en una serie de reuniones que estaban habiendo en Concepción, a raíz de la visita de un hombre de Dios de Estados Unidos, que predicó toda una semana el Espíritu Santo, yo fui lleno del Espíritu porque estaba ahí. En el año 62, estando en una sencilla vigilia, el Señor me habló directamente a mí las mismas cosas que me había dicho a través de los hombres que mencioné, y yo estaba ahí. En el año 68, estando en otra vigilia que duró 25 horas, en bus de vuelta a casa, el Señor me confronta con el llamado a servirle con todo mi tiempo. Y ahí estaba yo. El año 71, en un encuentro a nivel nacional, fui sorprendido al ser elegido para coordinar un trabajo de evangelismo a nivel nacional llamado Evangelismo a Fondo. No entendía por qué estaba en eso, pero estaba ahí. El año 72, estando en un trabajo a nivel nacional, el Señor me fue cambiando la visión de su persona y de su reino, y yo estaba allí. A partir de esa experiencia transformadora, enfrenté la década del 70, la más dura de mi vida, pero estaba ahí. Todos estos años en la extensión de su reino, he querido estar ahí. Ahora entiendo que si uno no está en el lugar correcto y atendiendo a la voz de Jesús, no va a avanzar en su vida y madurez. Necesitamos estar ahí cuando Él nos requiera. Queridos hermanos, no sé cuál es tu historia, no sé cuál es tu realidad, no sé cuál es tu pasar en este momento, pero quiero decirte que vale la pena estar en Jesús, vale la pena estar ahí donde Él nos quiere tener para servirle, para honrarle. Nunca te aflijas de tal manera y digas, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? En algún momento tuve la tentación de decirle al Señor eso, pero estamos donde estamos porque Él nos ha puesto. Vive donde vive porque Él te dio la oportunidad de vivir allí. Trabaja donde trabaja porque Él te dio la oportunidad de trabajar ahí. Estudia donde estudia porque Dios te dio la oportunidad de estar ahí. Tienes una familia porque Dios te dio esa familia. Tienes muchas cosas que Dios te las dio. Pero lo más que quiere el Señor es que estemos atentos a su voz para hacer lo que Él quiere que hagamos. No hagamos las cosas a nuestra pinta. Dejemos que Él nos guíe para que su voluntad se realice en nuestra vida. Así que quiero dejarles esta palabra y ojalá que podamos entender como Pedro. Ahora entiendo lo que Dios quiere conmigo. Y si lo entiendes, ora a Él y dile cuánto anhelas hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad, porque para eso está en nuestra vida. Ahora, antes de terminar, quiero orar con ustedes para animarles en medio de esta pandemia. Ha habido mucha tristeza para algunos, mucho dolor para otros, mucha desesperanza para otros. Pero nosotros sabemos que quién maneja todas las cosas. Y por eso quiero orar para que venga la esperanza, venga la fe, venga la visión clara de que Jesús quiere lo mejor para nuestra vida y que Él también cure los cuerpos enfermos. Vamos a orar por los enfermos también. Padre,
En el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu gran poder. Señor, estamos delante de ti. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú sabes y conoces cada paso de nuestra vida y tienes en tu mano la historia de cada uno de nosotros. Señor, quiero orar por cada persona que está escuchando esta palabra. Te ruego que le lleves a entender lo que nunca entendió, que tú le amas y que quieres lo mejor para su vida. Señor amado, por favor, opera un cambio profundo en cada uno de nosotros, cambio que nos acerque a ti, a tu imagen, a tu persona. Sí, Señor. Señor, no queremos andar de acuerdo a nuestros propios caminos, sino de acuerdo a tu voluntad. Te ruego que recibas la vida de alguno que esté dispuesto a entregarse a ti en este momento, Sí, Señor. que pueda recibirte, que pueda empezar a conocerte y amarte como tú anhelas que sea, Señor. Muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, también quiero poner delante de ti a todos los que están enfermos. Sí, Señor. Los que están escuchando ahora, pongan su mano donde tengan la dolencia, Oh, Jesús. la enfermedad. Sí, Señor. Señor, toma autoridad en tu nombre Tú. para orar por aquellos que están con dolencia física. Oh, En tu nombre ahora reprendo y ato y cancelo toda enfermedad, cualquiera sea su origen, en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Señor. Declaro salud y vida de Cristo amén. para estos cuerpos que están afectados. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, En tu nombre, en el Jesús. nombre de Jesús, En tu recibe nombre, salud Jesús. y vida de Cristo Sí, Señor. para gloria de su nombre y para descanso de tu cuerpo. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ser acompañados por una alabanza que exalta el nombre del Señor. Así es, Señor. Aquí está. Así es, Señor. Tú estás sentado en el trono. Tú reinas, Señor. Con todo poder, con toda autoridad. Tú eres el Señor. Declaramos tu grandeza. Sí, Señor. Tú reinas, Jesús. Tú estás sentado a la diestra de Dios Padre con todo poder. El Todopoderoso, el que Sí, Señor. Toda gloria. Toda honra. Tú reinas, Señor Jesús. Tú reinas. Exaltamos. Declaramos, tú eres el Señor de la historia. Que desde esta noche en adelante, para el que no lo había sido, tú seas el Señor de mi historia. Decláralo en forma personal. Jesús, el Señor de mi historia. El Señor ha hablado hoy. El Señor ha bendecido tu vida y tu corazón. Está en ti, solamente en ti, actuar en conformidad a lo que has recibido. Sé sensible, amigo, amiga, y rinde tu vida a Jesús, como hemos sido hoy invitados. Él es el Señor del universo, de la creación, de lo conocido, de lo desconocido. Pero de hoy en adelante también, si tú has creído, es el Señor de tu vida, es el Señor de tu historia. Solo a Jesús, solo a nuestro Señor, damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación, Señor. Amén. Señor, tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Aleluya.
Gloria a ti, Señor. Esta es la sabiduría, la fortaleza, el honor y la alabanza. Rey de reyes y Señor. Aleluya. Señor, todos los aleluyas, toda la gloria para ti, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Ay, Jesús. Toda la gloria, toda la honra para ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Padre amado, Señor Jesús, Espíritu Santo, te honramos, te bendecimos. Damos gracias por la vida de tu siervo, Cristian. Damos gracias por la vida de su esposita ahí, Norma, que le ha acompañado en esta noche. Les honramos, les bendecimos. Gracias. En el nombre de Jesús. Y un afectuoso y cariñoso ahí abrazo virtual, dice por ahí. Es más fome, pero es lo que se puede. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la palabra. Somos muy bendecidos como iglesia local y algunos amigos que vimos, inclusive de otras ciudades que vimos conectados. Así que hemos sido muy bendecidos. Gracias por este tiempo y hasta siempre. ¿Se puede ver a tu familia? A ver si se acerca acá mi esposita. No estaba preparada. No estaba preparada. Aquí está. Aquí está mi esposita. Hola. Hola. Gracias, muchas gracias. Qué gusto verles. Igualmente. Igual. Una alegría compartir. La Connie sí que no sale. Sí, la Connie nos ha peinado. Un saludo para todos los hermanos. Cariños, cariños para todos. Muchas gracias. Besito. Hemos Muchas sido gracias. muy bendecidos y como decíamos, hasta siempre. Ujú. Amén. Okay. Chao a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Amén.